Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bueno, hoy empezamos Juan. Dios clarifica el amor verdadero. Primera de Juan. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra, pero también una nueva carta, Señor, para entender mejor tu palabra, verso por verso. Lo único que te pedimos es que nos des sabiduría e inteligencia, y también para los presentes y aquellos que van a escuchar el audio. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, sabiendo que tú estás con nosotros cada día. Amén. Primera de Juan, fecha. Fue escrita luego del Evangelio de Juan. Entonces, tal vez entre el 85 al 95 después de Cristo fue la escritura de Primera de Juan, segunda y tercera. Clemente de Roma cita varios versículos y capítulos del libro alrededor del 96 después de Cristo. El tema central de Primera de Juan, en primer lugar, vaya la redundancia, seguridad personal de la genuina salvación. Ese es el tema de Primera de Juan. Seguridad personal de la genuina salvación. El propósito del libro, clarificar la diferencia entre aquellos que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo, de manera que la iglesia pueda gozar de alegría y paz en Cristo. La autoría del libro. El texto de esta epístola no contiene ni el nombre del autor ni los saludos que acostumbramos a salir en las epístolas, y las vemos. Sin embargo, es evidente que se trata de una obra del apóstol Juan. Él afirma ser un testigo ocular de Cristo que predica a otros al Salvador que vio y tocó y oyó. Desde el versículo 1 al 3 de Primera de Juan 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocaron el verbo de vida. Eso está hablando propio Juan. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el poder y con su Hijo Jesucristo. Me imagino a Juan hablando de esto y emocionado escribiendo, ¿no? Capítulo 4 del verso 1 al 4 de Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis visto, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Declara un mensaje que recibió de Dios. Allí en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído, el capítulo 1, versículo 5. Hemos oído de él y os anunciamos desde Dios es el luz y no hay ninguna tiniebla en él. Escribe como un padre espiritual Juan, dirigiéndose a todos sus lectores de la manera afectuosa como hijitos. En el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Parece cuando nos habla la abuela, ¿no? De la misma manera que hizo el apóstol Pablo allí en Gálatas 4:19 y dice: hijitos míos, ¿por qué quienes
vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y escribe con gran autoridad, pues declara que quien rehúsa escuchar el conocimiento de Dios, nosotros somos de Dios, dice Juan, en el capítulo 4, verso 6 de Primera de Juan. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De esta manera, Juan, el autor, se presenta por sí solo como parte del círculo de los apóstoles, hombres designados por Cristo para ser sus testigos y portavoces autorizados. El estilo y vocabulario de esta epístola es extraordinariamente similares a los del Evangelio de Juan, por lo que podemos concluir que Juan es también el autor de esta epístola. Policarpo, para el año 155 después de Cristo, cita esta epístola, e Irineo, para el 202 después de Cristo, también lo nombra, y también el discípulo de Policarpo lo atribuye al apóstol Juan. Esto hemos extraído de Biblia de Estudio Herencia Reformada. Ahora, desde otro punto de vista, en el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento referente a las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, junto con el Evangelio de Juan, haciendo una comparativa lingüística y también escritural. Una relación de vinculación entre los dos escritos se pueden apreciar mejor en el cuadro compartido que sigue en el texto castellano de la Reina Varela. Y vamos a poner en dos secciones, pero no vamos a compartir todo porque es muy largo. Epístola de primera de Juan, segunda y tercera, junto con el Evangelio. El primer versículo de primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Ahora nos vamos, sin salir y desmarcar la epístola de primera de Juan, vamos al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora volvemos a epístola, estamos en una comparativa, por eso tenemos que tener marcados los dos. En primera de Juan dice, capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído desde él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 12, nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En primera de epístola de Juan, en el versículo 6, capítulo 1, que vamos a ver solamente estas, dice, primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice: si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3 y en el versículo 21, nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto solamente para hacer una comparativa, que es muy larga. Esto va a estar en el video, pero le vamos a dar simplemente hasta aquí, en comparativa de epístola de Juan en su primera carta y el Evangelio. Sigamos con la introducción de las tres cartas de Juan, que son muy interesantes,
porque dan un contenido más específico de todo lo que vamos a ver. Podríamos añadir más similitudes, pero es suficiente esta muestra para establecer la vinculación entre los dos escritos de Juan. Esta relación entre ambos es una evidencia interna de la identificación del autor de la epístola. ¿Para quiénes fueron escritos las tres cartas o epístola de Juan? Primera de Juan es una carta pastoral, general o tratado dirigido a varias congregaciones de la región para fortalecer su fe, asegurarles la vida eterna y advertirles contra los falsos maestros. Segunda de Juan, dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que probablemente se refiere a una iglesia local específica y sus miembros, exhortándolos a andar en amor y verdad, y a no hospedar a falsos maestros. Eso segunda de Juan. En tercera de Juan, una carta personal dirigida a Gayo, un líder cristiano fiel, alabándolo por su hospitalidad hacia los maestros verdaderos y reprendiendo la actitud de Diótrefes. Los falsos maestros. Teniéndolos dicho en mente, pasemos a primera de Juan para recibir la evidencia en cuanto a quienes eran y qué enseñaban estos falsos maestros. Habían estado dentro de la iglesia, pero se habían separado de ella. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice primera de Juan 2:19. Eran personas influyentes porque pretendían ser profetas. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, primera de Juan 4:1. Aunque habían salido de la iglesia, todavía trataban de diseminar su enseñanza dentro de ella y de desviar a sus miembros de la verdad de la fe, dice 1 Juan 2:26, como viendo los falsos maestros. Dentro de la idea de Dios, en los libros que escribió Juan, primera y segunda y tercera de Juan, tiene dos grandes cosas que decir acerca de Dios. Dios es luz y en él no caben la tiniebla. Dios es amor y es el amor antes de que nosotros llamarlos a él y a enviar a su Hijo como el remedio para nuestro pecado. Allí en capítulo 4 del 7 al 10 y verso 16 de Juan, primera de Juan. Convencido Juan de que Dios se revela a sí mismo y se da a sí mismo, Dios es la luz y no hay tiniebla, es amor. Ahora la idea de Jesús dentro de las cartas que escribió Juan, siempre en el área de primera, segunda y tercera. Como el ataque principal de los falsos maestros era a la persona de Cristo, esta carta que se propone contestarle es especialmente rica y de ayuda por lo que tiene que decir acerca de él. Primero, Jesús es el que era desde el principio. Primera de Juan 1:1 y primera de Juan capítulo 2, verso 14. Cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesús, está ante lo eterno. Así nos dice Juan. Segundo, otra manera de expresarlo sería decir que Jesús es el Hijo de Dios y para Juan era esencial estar convencido de eso. Capítulo 4, verso 15 y capítulo 5, verso 5. Esto está en el comentario de Berkeley. La relación de Jesús con Dios es única y en él se ve el corazón siempre buscador y siempre perdonador de Dios. Tercero, Jesús es el Cristo, el Mesías. Capítulo 2, 22 y capítulo 5, 1 de primera de Juan. De nuevo, encontramos que esto era para Juan un artículo esencial de la fe. Puede que perezca quien entramos en un mundo de ideas que es mucho más estrecho y de hecho específicamente judío, pero aquí nos encontramos con algo esencial. Decir que Jesús es desde el principio y que es el Hijo de Dios es mantener su conexión con la eternidad. Decir que Él es el Mesías es mantener su relación con la historia, es ver su
venida como con el acontecimiento hacia cual se iba moviendo el plan de Dios y desarrollándose en su pueblo escogido. Cuarto, Jesús era verdaderamente y totalmente hombre, dice Berkeley en su comentario. El negar que Jesús viene en la carne era estar bajo la influencia del espíritu del anticristo, dice Juan, en capítulo 4, verso 2. El testimonio de Juan es que Jesús era tan verdaderamente humano que él mismo le había conocido y tocado y experimentado. Capítulo 1, verso 1 y verso 3 de Primera de Juan. Ningún escritor del Nuevo Testamento subraya con más intensidad la plena realidad de la encarnación de Cristo. No solamente el Hijo de Dios se hizo hombre, sino que sufrió por el hombre. Vino por agua y por sangre, capítulo 5, 6, y ofreció su vida por el hombre. Capítulo 3 y 16 de Primera de Juan. Punto 5. La venida de Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión se combina toda para tratar el pecado humano, dice Berkeley. Jesús era sin pecado. Capítulo 3, verso 5. Y el hombre es esencialmente pecador, aunque en su arrogancia pretende ser sin pecado. Capítulo 1, verso 8 al 1 de Juan. Sin embargo, el único sin pecado vino a desplazar de los pecadores el pecado. Capítulo 3, verso 5. En relación con el pecado humano, Jesús es dos cosas. Primero, es nuestro abogado con el Padre. Capítulo 2, 1. La palabra aquí, que ya hemos conocido en otros capítulos, es paracletos. Un paracleto es alguien que es llamado para ayudar. La palabra se podía aplicar a un médico, se usaba a menudo de un testigo convocado para dar evidencia a favor de alguien en un juicio, o de un abogado convocado para defender a alguien bajo acusación, dice Berkeley. Jesús aboga nuestra causa con Dios. El único sin pecado es el defensor de los pecadores. B. Pero Jesús es más que eso. Juan le llama 2 veces expiación por nuestro pecado. Capítulo 2, 2 y capítulo 4, 10 de Primera de Juan. Cuando un pecado, la relación que debería existir entre él y Dios se rompe. Un sacrificio expiatorio es el que restaura esa relación, o más bien un sacrificio en virtud del cual se restaura esa relación, es un sacrificio reconciliador, un sacrificio que vuelve a hacer que el hombre y Dios se unan. Así pues, por medio de Jesucristo, era e hizo la relación entre Dios y el hombre, rota por el pecado y es restaurada. Jesús no solamente defendía la causa del pecador, le coloca en estrecha relación filial con Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Capítulo 1, 7. Punto 6 de Berkeley en su comentario. En consecuencia de todo esto, por medio de Jesucristo, los creyentes tienen vida eterna. Capítulo 4, 9 y capítulo 5, 11, Primera de Juan. Esto es verdad en un doble sentido. Tiene la vida en el sentido de que son librados de la muerte, y tiene la vida porque para ellos el vivir ya no es un mero existir, sino que se ha convertido en la verdadera vida, dice Berkeley, comentando lo que es las cartas de Juan. Punto 7. Todo esto se puede resumir diciendo que Jesús es el Salvador del mundo, capítulo 4, 14. Aquí tenemos algo que tiene que presentarse plenamente en su totalidad. El Padre envió al Hijo para que fuera el Salvador del mundo, capítulo 4, 14. Ya hemos dicho que Jesús aboga la causa de la humanidad delante de Dios. Si dejaremos así la cosa, se podría pensar que Dios quería condenar la humanidad y cambió de intención a causa del sacrificio personal de Jesucristo. Pero esa no es la verdad, porque para Juan
el apóstol como para todos los autores del Nuevo Testamento, la iniciativa y el proyecto fueron cosa de Dios. Fue Él el que dio a su Hijo para que fuera el Salvador de la humanidad. En el breve espacio de esas cartas se nos presenta en toda su plenitud la maravilla y la gloria y la gracia de Cristo, dice Berkeley. El Espíritu. En esta carta Juan tiene menos que decir acerca del Espíritu para su enseñanza más completa acerca de él. Debemos de volver al cuarto evangelio. Se podría decir que el primero de Juan, la función del Espíritu es la de ser de alguna manera el alcance entre Dios y el hombre. Es el Espíritu el que nos hace consciente de la presencia permanente de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Esto se nos ve que vamos a tratar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24 y capítulo 4, verso 13. Se podría decir que el Espíritu, el que nos capacita para aceptar la preciosa comunión con Dios que se nos ofrece, así nos dice Berkeley. El mundo en el que vive el cristiano es hostil, es un mundo sin Dios, no conoce a los cristianos, porque tampoco conoce a Cristo. Capítulo 3, verso 1. Aborrece a los cristianos de la misma manera que aborrece a Cristo. Capítulo 3, 13. Los falsos maestros son del mundo y no de Dios. Como habla el lenguaje del mundo, el mundo está dispuesto a escucharlo y aceptarlo. Capítulo 4, verso 4. Todo el mundo, dice Juan, abierto y comprensivo, está en poder del maligno. Capítulo 5, verso 19. Esa es la razón por la que el cristiano ha venido al mundo. Su arma en esta lucha con el mundo es la fe. Capítulo 5, 4. El mundo hostil está condenado. El mundo y todos sus deseos son pasajeros. Capítulo 2, 17. Por esta razón, está claro que es una necesidad darle nuestro corazón al mundo. El mundo lleva camino de desintegración, aunque el cristiano vive en un mundo hostil que está en vía de desaparecer. No hay por qué desesperarse o temer por eso, el cristiano, dice Berkeley. Las tinieblas han pasado y ya ha alumbrado la verdadera luz. Capítulo 2, 8. Estamos viendo una introducción y resumen de todo lo que vamos a ver. Dios se ha introducido en el mundo en la persona de Cristo. La nueva edad ya ha comenzado, no a alcanzar todavía su plenitud, pero su consumación es segura. El cristiano vive en un mundo malo y hostil, pero posee algo con lo que podemos vencer al mundo, y cuando llegue el fin inevitablemente del mundo, el cristiano estará a salvo porque ya posee lo que le hace miembro de la nueva comunidad en la nueva edad, así nos dice Berkeley. Ahora, la comunidad de la iglesia. Juan no se limita a moverse por las altas esferas de la teología, tiene algunas cosas inmensamente prácticas que decir acerca de la iglesia cristiana y de la vida cristiana. Ningún otro autor del Nuevo Testamento subraya tan insistentemente y enfática la necesidad de la comunidad cristiana. Juan estaba convencido que los cristianos no están vinculados solamente con Dios, sino también entre sí. Cuando andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Capítulo 1 y 7. El que pretende andar en la luz pero aborrece a su hermano, en realidad está andando en las tinieblas. Es el que de veras ama a su hermano, el que está realmente en la luz. Capítulo 2, 9 al 1 de Primera de Juan. La prueba de que una persona ha pasado de las tinieblas a la luz es el hecho de que ama a su hermano. El odiar a un hermano es en esencia ser un asesino, como lo fue Caín, así nos dice Berkeley. Si uno tiene recursos propios para ayudar a su hermano en su pobreza y no lo hace, es ridículo que pretenda tener el amor de Dios. La esencia de la religión es creer en el nombre del Señor Jesucristo y amarnos
unos a otros. Capítulo 3, del 11 al 17 y verso 23. Dios es amor y por tanto el que ama participa de la naturaleza de Dios. Dios nos ama y esa es la mejor razón para amarnos unos a otros. Capítulo 4 del 7 al 12. Si uno dice que ama a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano, es un mentiroso. El mandamiento es que el que ame a Dios debe amar también a su hermano. Capítulo 4, verso 20. Juan estaba convencido de que la única manera en que podemos demostrar que amamos a Dios es amando a nuestros hermanos y que ese amor no debe ser meramente una emoción sensible o darlo a la cara a esas cicatrices de que estamos con esa sensibilidad, sino una dinámica que nos mueva a la ayuda práctica. La integridad del cristiano, dice Berkeley. No hay otro escrito del Nuevo Testamento que haga una llamada ética tan insistente con Juan, ni que concede más enérgicamente una supuesta religión que no desemboque en la acción ética. Dios es justo y la vida de todos los que le conocen deben reflejar su justicia. Capítulo 2, 29. El que permanece en Cristo y sea nacido de Dios no peca. El que no obra como es debido no es de Dios. Capítulo 3, del 3 al 10. Y la característica de esta justicia es que manifiesten el amor a los hermanos. Capítulo 3, verso 10. Mostramos que amamos a Dios y a nuestro semejante cuando guardamos los mandamientos de Dios. Capítulo 5, verso 2. Quien quiera que sea nacido de Dios no peca. Capítulo 5, verso 18. Para Juan, el conocimiento de Dios, la obediencia a su mandamiento, deben ir siempre de la mano. Es guardando su mandamiento como probado que conocemos de veras a Dios. El que diga que lo conoce y no guarde su mandamiento es un mentiroso. Esto es en el capítulo 2, versos 3 al 5. De hecho, esta obediencia es la base de la oración efectiva. Recibimos lo que le pedimos a Dios porque guardamos su mandamiento y hacemos lo que Él le agrada. Capítulo 3, 22. Los dos distintivos que caracteriza el verdadero cristiano, dice Berkeley, son el amor a los hermanos y la obediencia a los mandamientos revelados de Dios. Ahora vemos los destinatarios de la carta. Hay algunos problemas alucinantes en la relación con los destinatarios de la carta. La carta misma no nos da ninguna clave en cuanto a dónde iba dirigida. La tradición la relaciona con Asia Menor, especialmente en Éfeso, donde según la tradición Juan vivió muchos años. Pero hay algunos otros hechos curiosos que ahí explican de alguna manera, como Casiodoro, dice que la primera de Juan se atribuye a ad partos o a los partos. Y Agustín tiene una serie de 10 tratados sobre la epístola de Juan. Ad partos, un manuscrito de Ginebra, complica la cosa todavía más titulando la carta de ad Sparto. No existe que se sepa la palabra Spartos, y hay dos posibles explicaciones de este título improbables. Primero, dice Berkeley, es remotamente posible que quiere decir sparsos, que querría decir a los cristianos diseminados o dispersos. Y dos, en griego, ad partos sería prospartus. Ahora bien, en los primeros manuscritos no había ningún espacio entre las palabras, y estaban todos escritos en letras mayúsculas. Así que el título podría haber sido Prospartus. Un amanuense que estuviera escribiendo al litar podría muy fácilmente ponerlo como Prospartus, especialmente si no sabía lo que quería decir el título. Ad Spartos se puede eliminar como un mero error, pero ¿de dónde salió ese A, los partos? Hay una posible explicación. El segundo de Juan nos dice dónde iba destinado. Se le escribió a la señora elegida y sus hijos. El segundo de Juan 1.
Veamos el final de la primera de Pedro, la reina Varela, la iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludamos. Primera de Pedro 5:13 como ejemplo. La palabra de la iglesia se ponía en cursiva en la revisión anterior en 1960 para indicar que no está en el original. Alguna otra traducción expone la que estaba en Babilonia, que es igualmente elegida, o se envía saludo, por lo que se le refiere al origen. Sería perfectamente posible a natural el tomar eso como una referencia, no una iglesia, sino una señora. Esto precisamente fue lo que hicieron algunos de los investigadores de la iglesia primitiva. Ahora aparece la señora elegida otra vez en segunda de Juan. Era fácil identificar las dos señoras elegidas y supone que segunda de Juan también se escribió a Babilonia. El gentilicio natural de los habitantes de Babilonia era el de Partos, y aquí tenemos la explicación del curioso título. El proceso llegó más lejos. La señora elegida es en griego eclectes. Ya hemos visto que los primeros manuscritos estaban escritos en letras mayúsculas y sería posible tomar eclecte no como un adjetivo que significa elegida, sino como nombre propio, eclecta. Esto sería de hecho lo que habría hecho Clemente de Alejandría, porque tenemos información de que él decía que las cartas juaninas iban dirigidas a una cierta señora de Babilonia llamada Eclecta y a sus hijos. Bien puede ser entonces que el título ad parto surgiere una serie de malentendidos. La elegida primera de Pedro es seguramente la iglesia como traducción correcta de la reina Varela. Moffat traduce y nos dice, por medio de Berkeley, tu iglesia hermana en Babilonia elegida como vosotros os saluda. Además, casi seguro que en cualquier caso, Babilonia era el nombre que se daba a Roma, que los primeros cristianos identificaban con Babilonia, la gran ramera, borracho de la sangre de los santos, Apocalipsis 17:5 como referencia. El título Ad Partos tiene una historia muy interesante, pero está claro que surgió de un malentendido. Hay otra complicación adicional. Clemente de Alejandría se refiere a las cartas de Juan como escritos vírgenes. Esto es exacto porque no hay nada en ellos que lo sugiera. Ahora bien, ¿de dónde salió esa idea? El griego sería prosparteneus, que se parece mucho a prosartus, y resulta que Juan se le llamaba frecuentemente el opartenus, el virgen, porque no se casó nunca y por la pureza de su vida. Este nuevo título debe haber salido de una confusión entre Ampartus y Opartenos. Este es un caso, dice Berkeley, en el que podemos considerar que la tradición es correcta y que todas las teorías ingeniosas están equivocadas. Podemos considerar que estas cartas se escribieron en Éfeso e iban directamente a la iglesia próxima de Asia. Cuando Juan las escribió sería el distrito en el que se reconocía su autoridad, que era Éfeso. Y el territorio circundante nunca se le menciona en relación con Babilonia. En defensa de la fe, dice Berkeley, Juan escribió su gran primera carta para salir del paso de una situación amenazadora y en defensa de la fe. Las herejías que estaban surgiendo, acaso de viejas cosas desdichadas y peregrinas y batallas de mucho tiempo, están todavía bajo la superficie y algunas veces hasta asoman la cabeza. El estudio de esta carta nos confirma en la verdad de fe y nos permite tener a mano una defensa contra los que nos quieren seducir, apartarnos de ella, así dice Berkeley. El argumento. Esa epístola es del todo digna del espíritu de ese discípulo que fue más que lo demás amado por Cristo para mostrar a él como un amigo para nosotros, dice Juan Calvino. Pero contiene doctrina mezclada con exhortación porque habla de la deidad eterna de Cristo y al mismo tiempo de la gracia
incomparable de que trató con el cuando apareció en el mundo. Y generalmente de todas sus bendiciones y encomienda especialmente ensalzar la gracia inexplicable de la adopción divina. En estas verdades funda sus exhortaciones. Por una parte, nos amonesta en general a vivir una vida piadosa y santa. Por otro lado, nos exhorta explícitamente a predicar el amor, pero no hacer ninguna de estas cosas en un orden regular, porque mezcla en diversas partes enseñanza con exhortación, pero urge especialmente hacia el amor fraternal. Toca también brevemente sobre otras cosas como tener cuidado con impostores o cosas semejantes, pero a cada punto se trata en su debido lugar, dice Juan Calvino, llegando al final de lo que es la introducción de esta carta, que va a estar muy buena, y que para la semana que viene vamos a ver el primer capítulo que hemos denominado Común Unión con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu gran poder y misericordia. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, pero también, Señor, tener más condimento en el sentido de tu palabra para aprender, más contenido. Y, Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y cada día que pasa nos enseña más por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te pedimos por los presentes y aquellos que no han podido entrar para estudiar tu palabra, que tú estés supliendo sus necesidades tanto espiritual como física. Gracias, Señor, por esa oportunidad de hablar contigo, pero también, Señor, te pedimos por nuestro país, oh Señor, por tanta violencia, por tantas cosas que está pasando, pero también, Señor, por la iglesia desplazada y perseguida en el mundo. Gracias, Señor, por sostenernos en ti, Señor, y gracias por todas las cosas fructíferas que nos das y por las pruebas y las luchas. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones a todos.